Hola a todos, soy Pablo y hoy os voy a dar una pequeña reflexión sobre un versículo muy cortito de Efesios que se encuentra en Efesios 6:17, la segunda parte, ¿vale? Veréis que es básicamente una frase y habla en el contexto de la armadura, sobre todo en estos últimos versículos, este último bloque de versículos en el que habla de la armadura del creyente, ¿no? Frente a una lucha más espiritual que terrenal. Y es muy interesante la función de la espada y a qué lo equipara en nuestra vida cristiana. Así que lo vamos a leer muy brevemente, ¿vale? Es Efesios 6:17, la segunda parte, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Vale? Es muy sencillo, simplemente hace una comparativa de que nuestra espada es la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, lo que podemos sacar a partir del versículo es muy interesante, ¿no? Sobre todo hablando de este contexto de que la guerra es espiritual, no es terrenal, no es contra nadie, no vamos a atacar a nadie concretamente, sino es defendernos y atacar en un mundo en el espiritual, en el que es por nuestra alma, por lo que luchamos, por nuestra relación con Dios. Y la primera idea es tiene más que ver con el contexto, y es el hecho de que los problemas terrenales que tenemos son como una especie de distracción de la guerra espiritual que existe, ¿no? Y hay una segunda lectura para lo que nos está pasando, ¿no? Y muchas veces nos quedamos simplemente en la superficie y vemos las situaciones que van y vienen y no las vemos como nada más. Sin embargo, la palabra nos anima a mirarlo como situaciones que están afectando a nuestra vida espiritual y sobre todo a usar estas armaduras, estas herramientas que Pablo propone, y entre ellas la espada, ¿no? Para poder luchar y trabajar en esa situación. La segunda idea que he sacado, que es muy interesante, y es cómo usa la espada como única arma. Al menos si os fijáis en los versículos anteriores, se está hablando del escudo, de la armadura, del yelmo, pero no se habla de una espada, de un hacha, de algo así, sino simplemente es una sola espada. Y es que eso nos da a entender de que la palabra es suficiente como arma, ¿no? Y lo cual es muy interesante, ya que simplemente nos simplifica todo el proceso, ¿no? Y es estudiar la palabra, es profundizar en ella, y en ella vais a tener el arma necesaria para enfrentar al mundo, a la guerra espiritual que tenemos, ¿no? Y luego además también es muy interesante que la espada es un arma de ataque, es un arma de defensa y es un arma de contraataque. Es muy interesante esto, ya que tiene varias funciones y nos sirve para varias situaciones en nuestra vida en la que podemos recibir ataque del enemigo de alguna forma, tenemos que atacar una situación con la palabra o podemos reaccionar atacando a cualquier cosa que nos pueda venir, ¿no? Una tercera idea que saco de este pasaje es la lectura consciente de la Biblia. Esto es una idea quizá más personal, pero es leer la Biblia conscientemente, sabiendo que es la espada y sabiendo que hay una guerra espiritual, ¿vale? Esto es una idea que es muy interesante porque leemos muchas veces la palabra pensando simplemente en la historia, en el contexto, analizándolo y poco más, pero no lo analizamos pensando en que estas palabras que dice este libro tan importante van a ayudarnos en un momento, en alguna situación de nuestra vida, para poder atacar esa situación, ¿no? Y yo creo que la lectura consciente de la Biblia hace que al final leamos con mucha más intención diciendo, vale, cuando estoy leyendo esto, sé que Dios lo va a usar de alguna forma en mi vida y por lo tanto presto mucha más atención a lo que está diciendo. Y estas son las tres ideas que he sacado del pasaje, y hay una pequeña aplicación que es básicamente practicar la lectura consciente y sistemática de la Biblia, ¿no? Es como un entrenamiento, es como, digamos que es algo que no te lo planteas, ya que la palabra va a ser la forma en la que te vas a poder defender a los ataques del enemigo, es algo que tiene que ser entrenado constantemente, incluso aquellos días que no nos apetece tanto, leerla constantemente es algo que es bueno para nosotros, ¿no? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo relaciono mucho con la forma de la lectura de la palabra, que es una frase que dice que para adquirir ciertos conocimientos es necesario sitiar tu cerebro con esos conocimientos, que es, digamos, como acechar o acorralar nuestra cabeza solamente con conocimientos que tienen que ver de eso. Porque de esta forma, cuando llegue alguna situación, nuestro cerebro hará
y entonces ya reaccionaremos directamente a esa situación con una frase, con un versículo, con alguna historia de la palabra y estará cumpliendo su función, que es la función de arma para luchar y para defendernos de las diferentes situaciones. Y nada más, os animo a que podáis tener una lectura sistemática de la Biblia, una lectura consciente de ella también y nada más, que podáis aplicarlo en vuestro día a día. Un abrazo a todos.